y en esta noche me honra con su presencia el maestro don Gabriel S. Tamol, notario público 82 del Estado de México. Maestro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, maestro. Pues sin más, pues me gustaría que entráramos al tema, este tema tan interesante que es, pues, de la especialidad de usted, maestro. Y pues yo iniciaría preguntándole, maestro, ¿qué son las capitulaciones o qué debemos entender por las capitulaciones, don Gabriel? Yo te diría que es una institución jurídica muy propia de nuestro derecho y que viene del derecho francés y que ha venido siendo poco estudiada por razones que después vamos a ver. Las capitulaciones matrimoniales son aquella forma en que debe de entenderse todos los pactos sobre bienes y su administración dentro del matrimonio, sea cual sea su modalidad. Eso es genéricamente capitulaciones matrimoniales y así lo recogen todos nuestros diversos códigos en 1 o 2 artículos. Eso es la institución en sí. Es poco estudiada porque sucede que toda nuestra codificación deriva del Código Napoleón. Y en el Código Napoleón es extraordinaria la abundancia en que lo trata. Es Sí, un maestro. articulado sumamente generoso. Dedica el Código Napoleón ni más ni menos que del artículo 1387 del título quinto del libro tercero hasta el artículo 1581. Y sucede que todo este articulado está englobado en los modos de adquirir la propiedad. ¿Qué pasa cuando se adecua del Código Napoleón a nuestras legislaciones? Que se comprime en 2 o 3 artículos, o 4 o 5 menciones en el código, dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se estructuran las materias de estudio, en ninguno de nuestros se estudia. Yo de 164 alumnos que he tenido, ya licenciados en Derecho, que les he preguntado, ¿quién vio capitulaciones matrimoniales en la facultad? Tuve como respuesta 3. Y habían tenido como maestros a notarios públicos. Entonces, aquí podemos observar que el común de los abogados no penetra a qué son las capitulaciones matrimoniales. Se hace como una referencia y para algunas es curioso, ¿por qué capitulaciones? ¿Por qué se llaman capitulaciones algo que es un convenio? Capitulaciones viene del jus belli, capituló el general fulano de tal, capituló. Entonces nos suena extraño, no percibimos el contenido. ¿Por qué viene del jus belli? Pues porque el gran legislador Napoleón Bonaparte era fundamentalmente un militar y entendió bien que el matrimonio es una forma de capitulación, de encontrar la paz, ¿no? Qué bien. Entonces, de aquí es ese trasunto que no se maneje con la cotidianeidad y con la profundidad entre los abogados. Esa es, digamos, mi explicación de carácter general. Sí, maestro. El Código Civil nos dice que son los convenios a los que pueden llegarse dentro del matrimonio y que se pueden realizar antes o durante el matrimonio. Entonces, ya con este panorama, yo pretendo hacer mi primer
mi primer intento de ordenar y de hacer alguna forma de organizar esto y decir, bueno, hay capitulaciones matrimoniales preventivas, que son las que se otorgan o debieran otorgarse ante el oficial del registro civil, cuando se hace la solicitud de matrimonio. Pero ¿qué sucede? Que si los abogados no lo manejamos, los oficiales del registro menos. Y entonces hay muchos matrimonios que se otorgan sin capitulaciones matrimoniales. En el caso de que existan, hay algunas oficialías del registro civil donde tienen un formato muy escueto y esas son las capitulaciones matrimoniales que debieran ser un anexo del acta de matrimonio, pero que puede no existir. Ante esta situación de carácter genérico, me viene una segunda clasificación. ¿Qué pasa cuando el matrimonio ya realizado empieza a adquirir bienes y desea ordenar? Bien sea que están en sociedad conyugal o en separación de bienes, quieren regular el patrimonio. Entonces yo diría que aquí existen una segunda clasificación, que serían las capitulaciones matrimoniales regulatorias. ¿Qué puede ocurrir en estas regulatorias? Pues que si ya tienen dos bienes, deciden que, persistiendo la sociedad conyugal, uno de esos bienes pase al patrimonio de un solo cónyuge y el otro al de otro, y los que en el futuro pudieran adquirir o podrán ser o de él o de ella o de la sociedad conyugal, en cuyo caso ya estarían conformando un matrimonio sui generis que contendría los dos regímenes, un matrimonio patrimonialmente mixto, porque parte sería de la sociedad conyugal y parte de cada uno. Existe la posibilidad de hacerlo, lo hemos hecho y es totalmente posible. Entonces ya nos tendríamos una segunda clasificación, las preventivas, las regulatorias. Ahora, ¿qué pasa cuando esta otra institución que avanza tan rápido, que es el divorcio? Que ahora hay muchas modalidades de divorcio, el divorcio incausado, el divorcio administrativo, ya tenemos en algunos estados el divorcio en sede notarial. ¿Qué pasa cuando va a ocurrir este divorcio? Pues que se puede acudir, si es un divorcio en que hay conflicto, los abogados pueden reunirse, configurar el contenido y hacer unas capitulaciones matrimoniales definitorias. Anunciar, nos vamos a divorciar y vamos a definir toda la situación patrimonial de los bienes de esta forma. Cuando estas capitulaciones matrimoniales, por referirse a transmisión de bienes, deben contenerse en escritura pública, se realiza ahí la transmisión de bienes y es una escritura traslativa de dominio, o bien del 50% o bien de un bien hacia otro. Y entonces ese contenido que puede ocurrir de varios bienes serían las capitulaciones matrimoniales definitorias. Y yo hasta ahí tenía mi clasificación en tres: las preventivas, las regulatorias y las definitorias. Hasta que después de algunos años de ejercicio notarial, ya llevaba yo hechas unas 15 escrituras de capitulaciones matrimoniales, muy exitosas, todas inscritas en el registro público de la propiedad, con todos sus requisitos fiscales cubiertos. Me encuentro con que puede haber otras, que son las complementarias. ¿Qué pasa cuando se hace un divorcio, lo falla el juez
da por disuelta la sociedad conyugal, se separan, se vuelven a casar y por ahí, después de 20 años o 15, aparece que la señora liberó la hipoteca de la casa y va con el banco para que salga su escritura. Pues lo que sale es una escritura de cancelación de hipoteca y se encuentra con que la escritura sale a nombre del cónyuge y de ella, que era la que había prestado su consentimiento. Entonces, oye, pues ¿qué pasó aquí? Pues resulta que los abogados y el juez realizaron el divorcio sin contar que había bienes, porque los propios divorciantes creyeron que no era suya, que les iban a dar la escritura a quien acabara de pagar, y lo que hablaron es que se le quedaba a ella y ella acabó de pagar. Entonces, logramos, que había todavía diálogo, logramos configurar lo que fueron unas capitulaciones matrimoniales complementarias. Retrotrajimos la voluntad inmediatamente al acto anterior al divorcio. Dijimos que ellos mismos no sabían que ya eran propietarios sujetos a una hipoteca y que habían convenido eso. Se retrotrae la voluntad, hicimos las capitulaciones matrimoniales correspondientes y un poco temerosos, dijimos a ver qué pasa en el registro público, ¿no? Como se hizo el enunciado de que no había la información al juez, no había la información entre los propios abogados, por ignorancia de ellos mismos de la adquisición, salieron las complementarias y se inscribieron. Entonces, ¿qué pasa con esta institución que manejan poco los abogados, que no es frecuente, en un escenario en que lo que aumentan son los divorcios? Pues que hay veces que no es necesario llevar el convenio ante el juez y el estira y afloja en el juzgado. Lo pueden hacer los abogados o el convenio, hacer las capitulaciones matrimoniales definitorias y llegar al divorcio con el asunto patrimonial resuelto. ¿Qué pasa en un divorcio administrativo? Ya están de acuerdo en divorciarse, se les va a exigir que no estén en el caso de tener hijos menores y que tengan resuelto el asunto patrimonial. Llevan sus capitulaciones matrimoniales y administrativo o notarial en su caso, que son los mismos requisitos. Y yo quiero abundar nada más en que es un tema un poquito cultural, que no existe en nuestros planes de estudio el capítulo, porque cuando vemos personas en primero de facultad, pues no vemos eso, en el primer curso, en el segundo, bienes tampoco, y se va pasando y las capitulaciones quedaron como una palabra rara para el abogado. Por eso es por lo que falta el manejo. Si nos vamos al Código Napoleón por la curiosidad, vamos a conocer la riqueza de la institución, ¿verdad? Claro, este sería el gran escenario. No, pues excelente, maestro. Ahorita nos acaba usted de dar todo un contexto que la verdad como abogados normalmente desconocemos, incluso yo le diría, yo recuerdo en mis clases de licenciatura, que las capitulaciones normalmente es un tema que no se ve, por lo menos yo no lo vi. O sea, solamente lo leímos, incluso hasta el propio profesor de alguna forma lo veía, como usted dice, como una institución extraña, ¿no? Y decía, no, pues capitulaciones la gente no las hace. Y solamente los hacen ciertas personas y como nunca las he visto, pues para mí no existen. Y bueno, precisamente, maestro, yo quisiera preguntarle a usted, en el acto, entonces en el acto jurídico del matrimonio no están implícitas las capitulaciones o sí, o cómo nos podría usted explicar esto, maestro.
En el acto del matrimonio se establece que puede haber capitulaciones que fueron presentadas al oficial del registro civil antes, pero él tampoco las maneja. Entonces, puede hacerse el matrimonio sin capitulaciones, en cuyo caso se va a la regla general de la sociedad conyugal, de que todo lo que adquieran a partir de eso es de los dos, o de la separación de bienes. Lo que se adquiera a nombre de él es de él, y lo que se adquiera a nombre de ella es de ella. Pero estarían en un matrimonio sin capitulaciones. Un matrimonio en este sentido puede no hacer las preventivas e ir directamente a las regulatorias. Ya estamos casados, tenemos esto y podemos configurarlo así. Entonces, si son separación de bienes, pueden decir, de estos bienes son de él, estos de ella, y estas son copropiedad. Y seguimos en separación de bienes. Y en el caso de la sociedad conyugal, pueden decir, estos bienes son solo de ella, lo de él pasa a ella, lo de ella pasa a él en otro, y los que en el futuro adquiramos podrán ser o de él, o de ella, o de la sociedad. Y entonces ya hicimos ahí un régimen mixto. Esas es las bondades de una institución tan amplia, tan generosa, y de una cobertura tan amplia porque era de los modos de adquirir la propiedad, como estaba en el Código Napoleón. Esa es la parte histórica y pues lo que es la práctica y lo que tú decías, te digo yo, de 164 alumnos de nivel superior, siempre les pregunto, ¿quién vio esto en la facultad? Solo 3. Y el común, a mí me pasó igual, yo no vi eso. Y preguntaba, ¿cuándo vamos a ver esto? No, eso lo ven después, esto después y esto después. Porque mi tía Mellos, que era la notario, me había dejado el gusano, ¿no? Y ya Claro. después lo tuve que estudiar. ¿Cuándo? Pues cuando me divorcié por primera vez. Y lo resolví, pues, capitulaciones matrimoniales. Y después Muy en la bien. práctica profesional, ¿verdad? Claro. Maestro, una pregunta. Entonces, dentro de las capitulaciones preventivas, ¿esas se harían ante el propio juzgado en el acto previamente en el matrimonio, dijéramos, o son ante el notario las Pueden preventivas? hacerse ante notario, Mm. pueden venir al Estado de México un Juanito González y Pedrito Martínez que se van a casar en Ciudad de México, a otorgar sus capitulaciones aquí y después acudir con el oficial del registro de Ciudad de México. Aquí traemos nuestras capitulaciones matrimoniales, donde toda la obra artística es de fulano y la interpretación es de sutano. Y sería un matrimonio o de dos féminas, ¿no? Maestro, por ejemplo, la traslación, como usted acertadamente lo dice, entonces, una modalidad de traslación de dominio, pues serían las capitulaciones. Sí. Y entonces, por ejemplo, una pareja podrían hacer sus capitulaciones en México y casarse en Las Vegas, por ejemplo, o no, o ahí no aplicaría. Bueno, allá es muy común hacer los contratos matrimoniales, no se llaman así allá en el sistema americano, pero el acto previo, que es la declaración de al casarnos vamos a distribuir así, puede realizarse ante el oficial de registro civil o previamente ante notario. Las regulatorias siempre deben hacerse ante notario, primero para certificar que son las personas y en el caso de que sea traslativo de dominio, para cubrir todos los requisitos fiscales. Y en cuyo caso, cuando hay de bienes inmuebles, una escritura de capitulaciones matrimoniales es una escritura traslativa de dominio. Perfecto, maestro. No, pues entonces se abren las posibilidades de una manera impresionante, porque esto no lo teníamos contemplado en el radar, ¿verdad? Esta modalidad que puede ser tan
tan beneficiosa, sobre todo para aquellas personas que lo sepan utilizar y evidentemente que puedan jugar con una serie incluso de decir esto es tuyo, esto es mío y esto será de la sociedad, como usted acertadamente lo ha Todos, señalado, maestro. todos nuestros códigos, pues aquí tenemos, por ejemplo, el del estado de Durango, el de Nuevo León, Estado de México, todos coinciden en que las capitulaciones matrimoniales se refieren única y exclusivamente a los bienes materiales. No son materia de capitulaciones matrimoniales la cuestión de los hijos, no, eso será convenios en caso de divorcio por separado. Pero el convenio sobre bienes se llama capitulaciones matrimoniales si es entre cónyuges. Maestro, una pregunta, bueno, ya lo respondió usted, pero solamente para rectificar, bueno, confirmar esto. Evidentemente, un derecho litigioso podría darse o transmitirse mediante una capitulación, maestro. Sí, si hay un derecho litigioso en el que en el juicio aparece uno de los cónyuges y es un bien material, son bienes, es una expectativa de derecho, porque como puede ganar, puede perder el litigio. Yo diría que sí es materia de capitulaciones porque se refiere a bienes y a su administración. Yo diría que sí. Muy bien, maestro. Maestro, ¿y por qué en México entonces esta institución, bueno, evidentemente no fue transmitida con la completud y con la exhaustividad que está en el Código Napoleónico, pero ¿por qué usted considera, maestro, que no es tan común en México y hasta de alguna forma, hasta como que se toma un poco a mal hablar de la repartición de bienes entre personas que contraen matrimonio? ¿Cómo ve usted esto, maestro? Mira, esta es una situación de orden cultural. El romanticismo propio del matrimonio, del primer matrimonio, ¿no? Es decir, podemos decir que cuando una pareja en México se casa, el trasunto que trae es cultural, religioso, tradicional y afectivo. Y lo que domina es lo afectivo. En el momento que una pareja se casa, está pensando en todo menos en eso. Está pensando en el banquete, en la ceremonia religiosa, en los invitados, en el pastel, en el traje de novia, en quienes van a ser los padrinos, etc. No se están ocupando de eso porque el romanticismo es únanse en pareja y hubo tiempo en que discutir si era separación de bienes a sociedad conyugal era hasta como un insulto entre las dos familias, ¿no? Y ya después, cuando era gente adinerada o cuando era esto, se ponían ciertos. Este va a ser separación de bienes, ¿no? Había las donaciones antenupciales. Este se lo regalo a mi hija, pero a mi hija antes de que se case, para que no entre a la sociedad conyugal. Después Claro, se dio la definición que también podía hacerse la donación para el matrimonio, aunque este no se hubiera celebrado. Esa era parte de una capitulación matrimonial. ah, sí, ah, muy bien. Por eso había las capitulaciones matrimoniales preventivas. Se va a celebrar el matrimonio en el cual ya se incorpora la donación que les hace a la pareja el suegro tal o el suegro tal. Son las variantes, pero tenemos que ver mucho también en la situación cultural. Por eso, cuando me decías si se va a hacer en Las Vegas, allá los contratos prematrimoniales son más sueltos, ¿no? Porque la cultura es otra. Claro. Por eso yo te decía que la influencia del Código Napoleón es al mundo latino, al derecho latino.
Sí, en este ejemplo que yo le preguntaba, maestro, bueno, alguna vez me tocó escuchar por ahí que una pareja tenía sus bienes en México, ellos vivían en México, tenían sus negocios en México, pero pues querían irse a casar a Las Vegas y entonces de alguna forma escuché por ahí que querían hacer capitulaciones en México porque es donde tenían los bienes. Ya me quedé con la duda, por eso era mi pregunta, maestro. Pueden haberse casado en Las Vegas solamente para la unión y pueden haberlas hecho allá o no hacerlas y hacer las capitulaciones regulatorias en México. Perfecto, ok. Maestro, y entonces, bueno, las capitulaciones entonces sí se deben de inscribir en el registro público, aún tratándose, por ejemplo, de muebles o forzosamente deberá de ser, No, sí, no se inscriben en todo caso cuando existen, son un anexo al acta de matrimonio. Si las capitulaciones matrimoniales no se refieren a inmuebles que se trasladen, pueden las capitulaciones matrimoniales otorgarse ante notario y si no hay bienes inmuebles, entonces enviarse al registro civil para que se anexen al anexo del acta. En el registro de propiedad no, ¿por qué? Porque pues nuestro registro no tiene partidas para los muebles, tiene para los inmuebles. En el caso de inmuebles deben cubrirse los requisitos traslativos de dominio de impuestos, que hoy por hoy impuestos sobre la renta no lo hay porque es entre cónyuges y nada más se pagaría la transmisión de propiedad, el traslado de dominio por el 50% en su caso, si va de un cónyuge al otro. Y si son nada más declarativas, declaramos que es de los dos, pues no tiene más efecto que el... Solo se inscribe en el registro de la propiedad cuando hay traslado. Cuando no, en la escritura pública de adquisición se dice que fueron casados, que son casados, y cuando ellos transmiten la propiedad, pues tienen que acudir los dos. Eso es. claro, maestro. Maestro, una pregunta. Entonces dijéramos que también los jueces del registro civil tendrían que tener una capacitación importante respecto a lo que son capitulaciones derivado de que ante ellos también se pueden hacer las mismas. Sí, yo creo que el registro civil ha abandonado un poco la capacitación de sus oficiales. La verdad es que en el mundo jurídico no hay quien lo domine, pero podérselos decir que ellos sepan cuáles son las que hacen ellos y qué hacen cuando les llegan uno de notaría, saber qué hacer. Las preventivas las pueden hacer eso. Las regulatorias, ¿qué pasa? Hay veces que nosotros les pedimos, en algunos casos de sucesiones, le pedimos al oficial del registro civil que nos diga si en los anexos del acta de matrimonio hay capitulaciones matrimoniales. Invariablemente nos dicen que no las hay. Entonces aquí hay que atenerse a las reglas generales del matrimonio, si fue separación de bienes o sociedad conyugal. Perfecto, maestro. Y bueno, y entonces, en el caso de que los bienes de cada uno entren en la sociedad conyugal, sin que se siga la regla general, tendrá que hacerse esta transmisión de cada uno a la sociedad conyugal por medio de las capitulaciones, ¿verdad, maestro? Regularmente, si cuando adquiere un bien, alguno de los cónyuges se le pregunta su estado civil y se le pregunta si es casado y si es separación de bienes o sociedad conyugal. Si es sociedad conyugal, no necesita ni siquiera comparecer la cónyuge. Basta con que diga el adquirente que está casado en sociedad conyugal y se entiende que ese bien es de la sociedad conyugal. Salvo cuando las capitulaciones matrimoniales digan que también pueden adquirir bienes fuera de la sociedad conyugal.
que sería el caso que así lo establecieran en las capitulaciones o en las preventivas o en las regulatorias. Ah, mire, muy interesante eso. Eso es interesante. Claro. Y no, y permite abrir más posibilidades para jugar un poco más con equilibrar o repartir el patrimonio de una forma distinta. Así es. Por eso se llaman regulatorias y por eso el código dice que las capitulaciones matrimoniales son todo lo relativo a los bienes dentro del matrimonio y que se pueden efectuar antes del matrimonio o en cualquier momento posterior. Y por eso también son importantes previas a la disolución, que sería el caso de las definitorias, y de ahí sale mi clasificación original de preventivas, regulatorias, definitorias. Y había dicho una complementaria, ¿verdad, maestro? Sí, que eso son casos ya de excepción, ¿verdad? Ya tuve dos, una relativa a esta situación que había ocurrido por falta de información previa en el divorcio y otra en cuanto a el nombre de las personas. Ves que hay señoras que su uso del nombre es diverso. Se había puesto el nombre incompleto y alguna fecha mal en la escritura de adquisición. Entonces, pues se hizo una complementaria diciendo, fíjate que había este error. Ok. Perfecto, maestro. Ok, y entonces, bueno, yo creo que aquí también es muy importante aquellas personas que van a contraer matrimonio y tienen bienes. eh, lo correcto es acudir ante, como usted, un notario para saber las posibilidades que se abren respecto a las capitulaciones con las que podrían ellos tener una serie de intercambios o de complementariedad. O sea, el notario es el profesional adecuado para que te instruya en este tipo de operaciones especiales, maestro? ¿Y qué se requiere? ¿Usted qué les pide o Mira, cómo? yo creo que sí. Creo que sí es uno de los ámbitos que nos corresponde atender al notario, tanto a los propios interesados como en ocasiones a los abogados. Los abogados que ya están en un litigio y que están ya para concluir un divorcio y están en la fase patrimonial, pues hay veces que es mejor hacerlo los dos abogados con el notario para ya darle la forma definitiva, porque si se hace en ese momento, ya la sentencia de divorcio sale limpia de aspecto conjugal y no tienen que irse a la disolución posterior, sino que en ese momento, al concluirse el divorcio, se puede dar por disuelta la sociedad conyugal porque ya todo el aspecto de bienes está definido. Ahora, maestro, eso se debe de hacer antes de que se dicte la sentencia del divorcio, ¿verdad? Sí, porque incluso le va a facilitar al juez pues sus sentencias, la va a hacer una sentencia más plena porque va a contemplar no solo la terminación del vínculo matrimonial, sino la disolución de la sociedad conyugal en su caso o en caso de separación de bienes, que no haya el jaloneo respecto de los bienes, sino se da previamente y se resuelve antes. Entonces aquí nace una nueva posibilidad también para los abogados litigantes, donde antes de terminar esto pudiéramos de alguna forma mediar y llegar a un acuerdo para que acertadamente no tuviéramos que volver a litigar un segundo capítulo, ves, complejo y con todo lo que resulta en un litigio. Nos ha ocurrido ver en un testamento que fallece un cónyuge que recién se había divorciado y estaba disuelto el vínculo matrimonial, pero no la sociedad conyugal. Entonces el albacea
va a ser el que tenga que concluir con la cónyuge, excónyuge, el jaloneo de disolución que no estaba resuelto. Qué barbaridad. Que es una complejidad pues ya mucho mayor, ¿no? Sí, claro, se empieza a complejizar todo y a enredar, ¿no? Así es. Maestro, y bueno, ¿qué tan complicado sería en su momento? ¿Hay algún tipo de arancel o el costo más o menos, maestro? ¿O esto tiene que ver? Es, es, eh, muy, es muy casuístico. sí, Depende, si son las capitulaciones matrimoniales preventivas, pues yo creo que es un arancel, no tengo a la mano pero debe estar previsto y no debe ser una gran cantidad, porque es un contrato, digamos, de machote que van a ratificar. No tiene efectos en impuestos ni nada. En unas regulatorias, si hay transmisión de bienes, tendrá que admitirse al costo de que es la escritura en sí, sus efectos fiscales, traslativos de dominio o registrales, si implica modificación de titularidad a registro público. Pero todas serían base arancel y base impuestos a pagar. maestro, y una pregunta más. Evidentemente, dentro del matrimonio, en cualquier momento, los cónyuges pueden generar sus capitulaciones, pues es un pacto entre vivos. ¿Podrán dentro de esas capitulaciones también transmitir alguna propiedad ya a los hijos o no? Si lo convienen en ese momento, que ese bien va a pasar a un hijo en ese mismo momento, le harían la donación al bien ambos cónyuges o el cónyuge que lo estuviera titulado, si fuera en separación de bienes, y simplemente en las capitulaciones matrimoniales, si hubiera otros bienes, se diría, y este bien que se conviene en que se haga la donación a tal hijo. Entonces la donación es un acto desvinculado ya de la capitulación, es una consecuencia de... Claro, perfecto, maestro. No, maestro, pues nosotros con esto que usted nos acaba de explicar, pues nos abre un panorama muy interesante respecto a las capitulaciones. Y bueno, yo finalmente pues le pediría, maestro, que si nos pudiera dar algunas conclusiones, algo más que nos quiera decir de este tema tan importante, interesante que nos ha Bien, acabado de explicar. a mí me parece que en una organización como esta, que es de posgraduados, es el punto fino de llegar a una institución que no se maneja y que tiene una gran tradición y que tiene una gran cobertura. Y que si no la manejamos los abogados, todos, no es por culpa nuestra, sino es una debilidad de nuestros programas de estudio que no se supieron estructurar en el capitulado del Código Napoleón, cuando se encontraron que había 200 y tantos artículos dedicados a capitulaciones matrimoniales que estaban de los modos de adquirir la propiedad. Ese es porque el que quedó suelto. A nivel de posgrado, si nosotros asimilamos perfectamente esta situación, sabemos que ahí está la institución, que tiene una gran cobertura, que es muy práctica y que está un poco olvidada. Pues resucitémosla. Y resuelve muchos problemas, porque también hay casos en que las partes convienen en hacer esa misma donación a los hijos, pero establecen usufructo vitalicio en favor de uno de los cónyuges para una propiedad y para otro en otra, y lo que queda, el remanente de las capitulaciones, es el usufructo vitalicio, porque la nuda propiedad ya pasó a los hijos. El remanente de las capitulaciones es el usufructo vitalicio. En este caso sería para un cónyuge en un bien y para otro en otro. O en caso de un divorcio, para la señora que se queda con los niños, ¿no? Claro. Y la propiedad se va a los niños.
por virtud de la donación, y el efecto remanente de las capitalizaciones sería el usufructo. Sí, maestro, y digo, y sobre todo ahora que se dividió procesalmente esta etapa de liquidación de sociedad conyugal, pues eso nos ha complicado ahora en el litigio mucho más, y viendo una institución tan noble, la verdad tan útil, pues ¿para qué nos vamos a ir a volver a litigar una situación que podemos ya prácticamente darle la salida, puesto que ya se facilitó la terminación del contrato matrimonial, ya todas las modalidades ya se hicieron prácticamente voluntarias, y también pues nos da esta flexibilidad para liquidar los bienes, ¿no? Así es un aspecto práctico que ahorra un litigio procesal posterior, que es la liquidación de la sociedad conyugal. Es una forma de liquidación cuando son unas capitalizaciones matrimoniales definitorias. En una sociedad conyugal y en un divorcio por separación de bienes, pues también resuelve el asunto de los bienes. Ya no va a pelear la señora que se le queda a él si estaban en separación de bienes y los bienes estaban a él. En las capitulaciones se dicen cuáles pasan a ella y se da por concluido el asunto de bienes. Claro, ¿no? Sí, claro. No, y a veces de repente sí me ha tocado incluso ver la capitulación y dice uno, pues, ¿qué es esto, no? De repente como abogado no entiendes, ¿no? Ya con esta explicación que usted nos acaba de dar, maestro, pues nos queda más que claro y entendido, pues con todos los años de la experiencia que le ha dado el ejercicio de su patente, maestro, pues agradecemos muchísimo su tiempo y su conocimiento, maestro, y ojalá pronto podamos seguir aquí platicando más acerca de varias labores que usted como fedatario público puede usted ayudarnos a mejorar la vida de los usuarios. No, yo agradezco mucho, Teo, la invitación de ustedes. Tú nos hiciste favor yo fui conducto para que fueras a otra agrupación profesional y ahora me da mucho gusto estar con la de ustedes, que es de posgraduados, y yo me siento muy honrado de haber sido recibido por ustedes y pues aprovechemos la pandemia para tener estos contactos y para enriquecernos. Pues yo me enriquezco en contactos y ojalá y les haya sido de alguna utilidad esta charla. No, pues muchas gracias, maestro, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Los esperamos en el próximo conversatorio con los posgraduados.